Es realmente una instancia muy particular para quienes habla tener a cargo esta entrevista con un entrevistador, es el Cazador Casado, y una persona muy querida, muy conocida, muy apreciada en toda Latinoamérica y también, por supuesto, aquí en Paraguay. Él va a formar parte de la familia, la mega cadena de comunicación con Mega TV, próximamente con un mega documental con Ismael Cala, nada más y nada menos. Pero la idea era que él se presente al público paraguayo a través de una entrevista en la cual hablaremos de todo. No hubo ningún tipo de advertencia de no tocar tal tema ni otro, lo cual da mucha confianza y sobre todo genera una gratitud sincera hacia una persona tan querida como Ismael, que está en Paraguay. Ismael Cala, bienvenido a Paraguay. Gracias, Mario. Feliz de estar en Paraguay, creo que es el 7º viaje, así que me encanta. Y un viaje especial porque estamos por un largo tiempo sin viajar, o sea que es el reinicio después de la pandemia de un viaje largo, llegar por primera vez de regreso a Paraguay. Sí, evidentemente ya hay una historia construida también con nuestro buen amigo Rodolfo, con su esposa Marlucy y ahora con este medio de comunicación tan nuevo. ¿Te sentís más cómodo preguntando o escuchando? Al principio me sentía más cómodo preguntando, porque sentía que quien pregunta tenía el control. Y me ponía en un poquito a la defensiva el convertirme entonces en el entrevistado, ¿verdad? Porque sentía que perdía el control ante alguien que era quien iba guiando con las preguntas. Pero luego me relajé y dije, no, tener una conversación no es sobre quién tiene el control y quién no. Es simplemente entre dos seres humanos que conversan, uno pregunta y el otro tiene derecho de contestar o no contestar lo que quiere, que era lo que yo hacía también con mis entrevistados. Y sabes que ahora me siento igual de cómodo el ser quien está entrevistando, porque me gusta escuchar y aprender de otros, y el ser quien responde, porque también me gusta que se escuche la voz que tengo sobre muchos temas que me conciernen, de los que estudio, de los que me apasionan sobre el mundo. Entonces, las dos facetas tienen a un Ismael que le permite desarrollar una habilidad diferente. Justamente, qué bueno que ya entraste de lleno en el tema del control, porque pareciera, Ismael, que la gran lucha y el gran sufrimiento del ser humano pasa por querer controlarlo todo y al final parece que no controlamos gran cosa, ¿no? No, controlamos solo nuestras respuestas a lo que nos pasa, pero eso es un porcentaje muy mínimo de lo que es la vida, porque la vida realmente va pasando por esas cosas que suceden, son eventos y que uno, porque quiere tener expectativas y control de esas expectativas manifestadas en la realidad personal propia, empieza a resentir cuando hay contraste. Ya yo utilizo esa palabra. Antes decía cuando hay tragedias o cuando hay problemas o cuando hay obstáculos o cuando hay imprevistos. Pero a todo eso que mencioné le llamo ahora contraste. ¿Y por qué? Porque contrasta la realidad con lo que el mapa mental maestro de mis expectativas tenía diseñado. Y ahí es donde las personas empezamos a ofrecer resistencia, empezamos a decir, ¿y por qué me pasó esto? Yo quería otra cosa, yo esperaba otra cosa, yo merecía otra cosa, ¿por qué a mí? Ahí es donde se desencadena, Mario, un sufrimiento innecesario en el ser humano. Entonces, como entendí eso, porque lo vengo estudiando hace mucho rato, pues nada, pues yo digo, no, controla tus expectativas, fluye con el momento, desapégate de mucho del resultado de tus acciones y preocúpate en hacer el esfuerzo correcto, ni más ni menos, por las acciones y atraer lo que quieres a tu vida. Y lo demás hay que soltarlo porque no hay control sobre ello. Lo vengo estudiando hace rato, dice Ismael, y ahí me quedé muy atento porque, claro, tu trayectoria la conocemos, tus primeros años de radio en Cuba, después vas hasta Toronto, Canadá, donde desarrollás ya una carrera interesante. Eso a veces es muy bueno desde el punto de vista del éxito personal, pero es también un elemento traicionero, ¿no? En el momento de mayor triunfo a veces uno está muy solo. En el momento de mayores halagos uno siente un gran vacío interior. Sí. ¿Llegaste a experimentar ese tipo de situaciones? Sí, yo llegué a experimentar un divorcio entre la esencia del ser humano, el Ismael, y el personaje Cala, la marca, el fenómeno mediático que se llegó a convertir el programa de CNN en español. Gracias a Dios, lo agradezco todos los días. Pero llegó un momento donde yo decía, realmente yo no sé quiénes son mis amigos.
o quiénes son los que están alrededor mío por el beneficio del círculo de poder que arrastra estar en este momento de tanta exposición mediática, de tanta influencia, de acceso a líderes, a políticos, a celebridades, a escritores. Y sabes que eso llegó a como que atormentarme, porque digo, no sé realmente. Entonces, en el momento en el que renuncio a CNN y el teléfono dejó de sonar, dije, tienes un buen tiempo para saber quiénes son tus amigos. Porque los que llamen ahora, no porque te están llamando porque necesitan el espacio en televisión, los que llamen ahora son tus amigos. Y fue un momento precioso, formidable, en el año 2016, cuando sentí un alivio enorme de dejar de tener que atender el teléfono de gente que lo único que quiere es usarte y manipularte, y empezar a recibir llamadas de personas que no importa cuál es tu posición hoy o mañana, siguen siendo realmente gente que tiene un afecto especial por ti. Entonces, mira, alguien me dijo a mí una vez, bueno, cuando salgas de CNN es un suicidio profesional, nada más va a pasar con tu carrera, no va a haber nadie que lea tus libros, ¿quién va a ir a las conferencias? Y yo digo 5 años después, menos mal que no hice caso. Menos mal que no me guié por esa voz, ¿verdad? Del miedo y de inocularte ese tipo de sentimiento de insuficiencia o poco valor. Porque hay como el otro yo que está ahí, el diablito que está diciendo, vas a fracasar. Claro. Se acabó tu vida. Claro. Tenés un problema grande. Y uno se lo cree. Mira, yo entendí que si peleas con ese yo dentro de ti, que yo le llamo el yo de las sombras, gana. Porque yo no sé por qué los malos son menos, pero tienen más fuerza, tienen más perseverancia. No lo entiendo. Entonces me di cuenta que si tú no peleas con él, sino que juegas con él y no lo enfrentas directo, sino que, por ejemplo, cuando la voz ahora esa viene y dice, tú no eres lo suficiente, ¿quién te crees que eres, Ismael? ¿Cómo vas a atreverte a un proyecto tan enorme? Mira tu historia, vienes de humildad, de pobreza, de carencia. Entonces yo juego con la voz y digo, regresaste. Gracias por venir, te dejo ir. No me engancho en tu historia, no me engancho en tu energía. Pero con una neutralidad y un distanciamiento, como que ya no me molestas, ya no tienes poder sobre mí. Pero por muchos años, cuando esa voz llegaba, yo la enfrentaba. ¿Y por qué de nuevo esta voz dentro de mí? ¿Ves? Por eso soy un fracasado. ¿Por qué nací en Cuba? ¿Y por qué no tuve la oportunidad del otro? ¿Y por qué no sé qué? Y empezaba a enrarecer mi vibración, mi energía como persona. Y cuando tú enrareces y permites que esa voz contamine tu energía, entonces empieza la desesperanza, la apatía, el pesimismo, y así no se construye absolutamente nada. Entonces yo ahora miro mi mente y digo, es un teatro. Y en un teatro van a llegar voces buenas, personajes principales, personajes secundarios. Tiene que haber en cualquier obra teatral el protagonista bueno, que es el héroe, y el villano, porque si no, no hay conflicto dramatúrgico. Y esa es la vida. Y cuando entiendes que eso es lo mismo que va a pasar en tu mente, que es una obra de teatro, no le crees tanto a esos personajes negativos. Juegas con ellos, te ríes de ellos, y la verdad me ha dado muy buen resultado. Me está funcionando en esta entrevista casi como una sesión de análisis gratuita. Voy a aprovechar coaching, mentoría, coaching, sí, psicoterapia. Y espero que la teleaudiencia también, porque la idea es conocerlo a Ismael así justamente, no tanto en el formalismo ni en el tecnicismo, qué va a hacer, cómo va a hacer las entrevistas, a quién va a invitar, eso ya vendrá después. Ahora queremos sacarle el jugo a este hombre que se ha sobrepuesto a muchas cosas. Y ahí quiero entrar en otro tema que quizás sea delicado, pero me dijiste preguntar lo que quieras, así que yo acepto. Tu infancia, tu adolescencia, todos tuvimos dificultades. Y los que estamos en los medios también tenemos un ego muy desarrollado, sí, ¿no? En el cual dijimos, yo voy para adelante, pase lo que pase. Y eso a veces es doloroso también. ¿Cómo fue ese Ismael niño y ese Ismael adolescente que fue dirigiéndose a la persona que sos hoy? Pues en un momento cuando el Ismael era niño y era adolescente, esa persona sin recursos en cuanto al emocional, porque nadie le dio inteligencia emocional o psicología positiva, comunicación asertiva, liderazgo, no se enseñaba. Y ahora todavía tampoco se enseña mucho. Entonces, ese Ismael niño adolescente sí creía que era una persona que a veces decía, ¿y para qué nací si no sé a dónde voy? Porque yo siento que en muchas épocas de mi vida temprana estaba muy perdido en el sentimiento de decir, ok,
¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el camino? Y la verdad que necesité muchos instrumentos que la educación formal institucionalizada no me dio. Me preparó para ser un tipo con un coeficiente intelectual alto, que se preparara para ser un ente productivo de la sociedad. Pero no me dio las herramientas para conocer el GPS del sistema operativo que nosotros los seres humanos tenemos por dentro. Entonces, cuando yo miro a ese Ismael, lo miro con mucha compasión, y por eso trabajo con niños y con jóvenes a través de la Fundación Ismael Cala, que obviamente estamos intentando ya encontrar embajador, embajadora, alianza en Paraguay para traer el vuelo de la cometa, porque transforma vidas. Es un programa de liderazgo integral con comunicación asertiva, con lo que yo no tuve en mi infancia y mi adolescencia, que estoy seguro me hubiese transformado a ser un adolescente que a los 15 años no necesitaría un tratamiento psiquiátrico como yo tuve. Yo entiendo a los adolescentes de hoy que pueden tener pensamientos suicidas, porque yo los tuve. A los adolescentes que sienten que no pertenecen, ya no son los niños como para escuchar lo que mamá y papá quiere, tampoco pertenecen a un grupo porque no han encontrado su grupo. O sea, yo los entiendo, porque tuve esa sensación de estar medio perdido en la sociedad cuando tenía 15, 16 años. Qué interesante en ese punto, y tengo tanto que preguntar, que también se me antoja que la depresión puede aparecer y es muy incomprendida. Yo suelo ser testigo de gente que se enoja con la persona que sufre depresión, como diciendo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no deja de estar deprimido? Y no es una cuestión muy voluntaria, ¿no? No. ¿Qué experiencia tenés al respecto y qué le podrías decir a alguien que está mirando y que por ahí tiene un problema de depresión? Claro. Lo primero es que no se juzgue, que no se sienta culpable, que no se sienta a menos, que no se sienta demeritado como ser humano, porque la depresión es multifactorial. Y además, después de vivir lo que hemos vivido con el COVID, por favor, nadie puede negar que los estresores reales que hemos tenido por el último año han sido motivo para mucha gente, desde el aislamiento, el confinamiento, de sentirse desesperanzado y deprimido. Entonces hay que buscar ayuda. Mi consejo siempre es, hay veces que uno intenta y no puede solo. Y cuando intentas y no puedes solo, no es absolutamente de débiles, sino de fuertes, el pedir ayuda profesional a un coach, a un mentor, a un buen amigo que sabes que sabe escuchar y que no te enjuicia y que no te interrumpe, sino que simplemente te escucha y te va a proponer algo interesante o te va a hacer preguntas. Hoy más que nunca tenemos el acceso a terapias que antes no eran tan fáciles de acceder, a servicios. Entonces yo siempre le digo a las personas, la depresión invita a la acción, porque si te quedas en la inercia, una persona deprimida, una persona triste, cada día que pasa en depresión pierde más fuerza vital. Fíjate que alguien que se deprime totalmente va a la cama, porque pierde fuerza muscular. Está estudiado por dónde se siente la depresión como emoción y sentimiento en el cuerpo humano. Quita la fuerza de las piernas, quita la fuerza de los brazos, derrumba a una persona en la cama. Entonces, mi consejo es normal sentir tristeza, pero cuando la tristeza se estanca y tú ves que han pasado 2 semanas donde tú has perdido apetito, has perdido conexión con la vida, has perdido, digamos, propósito, ¿verdad? Y ya nada te importa mucho, ojo, es una bandera roja importante de salir a buscar ayuda y no por eso te sientas débil, al contrario, es de más fuertes. Y yo vengo de una familia con depresión, Mario, entonces entiendo perfectamente de qué hablamos. Mi papá sufrió de esquizofrenia, mi abuelo, mi tía se suicidó porque tenían depresión y síndrome maníaco depresivo. Entonces lo viví en carne propia, lo veo en mi familia, es algo de lo que hay que hablar con total naturalidad y por eso es que entré en el mundo de la meditación. Porque la meditación neurocientífica fue para mí una herramienta que me ayudó a crear serenidad y calma en una mente convulsa que estaba en un vaivén emocional. Primero te agradezco el coraje de contar tu propia experiencia familiar tan cercana e íntima que no todo el mundo quiere compartir. Pero sé que lo estás haciendo justamente para ayudar a mucha gente. Y para liberar a mucha gente, porque en el momento en el que tú no compartes algo como esto, eso tiene poder sobre ti, es una prisión interior. Y cuando hay una prisión interior en donde tú sientes vergüenza de contar algo tan íntimo como eso, la vergüenza es una vibración muy baja del estado de la conciencia humana, por lo tanto no te permite crear, sino estar encerrado en una camisa de fuerza que es totalmente inhibitoria.
Entonces, es un ejercicio que hago para que mucha gente dice, si el que es público lo puede contar sin vergüenza, ¿cómo yo no me voy a atrever a hablar de algo tan normal como es que en mi familia hay suicidios, hay depresión? No importa lo que haya. Quiero que toquemos después adicciones, Sí. tema muy frecuente también, y también si funcionan o no las religiones o la fe, en qué lugar tienen en este escenario, digamos, Sí. ¿no? Pero hagámoslo después de la pausa, ¿te parece? Muy bien. Mega Documental con Ismael Cala es la propuesta también renovada de la Mega Cadena de Comunicación para su flamante Mega TV. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Conocerlo más a fondo a Ismael. Hay un Ismael Cala conocido por todos hace muchos años, con una gran trayectoria. Hay un Ismael Cala que ha venido a Paraguay ya varias veces, pero hoy queríamos aprovechar esto casi como una especie de grupo de autoayuda. casi como esos grupos en los que uno se presenta y cuenta Así es. sus pareceres, sus problemas y pregunta y responde también, ¿no? A propósito, ¿crees que los grupos de autoayuda sirven también? Sí, claro, claro. ¿Cómo no voy a creer en ellos si yo fui a uno, por ejemplo? Ajá. Fui a Tenemos uno. mucha primicia hoy, ¿eh? Mira, una primicia. Yo creo que esto yo nunca lo dije, pero hubo un momento de mi vida donde perdí el control sobre el peso. Recién salido de Cuba, estaba en Toronto, habían pasado 2 años y llegó un día donde yo iba a cruzar un semáforo y mientras estaba la luz roja puesta, yo miro hacia abajo y no me veo los zapatos. O sea, la barriga era tan grande que cuando yo miro digo, Dios mío, ¿cómo yo me he permitido subir de peso más de 40 libras en un año? Sí. Y tenía una razón. Cuando salí de Cuba y llegué a un supermercado en Toronto y vi la variedad y la abundancia, sabores de yogur de no sé cuántos sabores, cuando en Cuba era 1 o 2 al máximo, los postres, que yo soy muy dulcero. Entonces, claro, comía comida chatarra. Era la realidad. Empecé a comer hamburguesas, pollo frito con sándwiches, poutine le decían. Sí. Una cosa canadiense que es papa frita con gravy y bien. queso. Delicioso, pero una bomba calórica. Claro. Entonces, en ese momento yo no pude hacerlo solo, que en el segmento anterior estábamos hablando de pedir ayuda. Y sabes que me sentí impotente porque dije, ¿cómo bajo este peso? Y en ese momento era muy famoso Weight Watchers. Sí. Esta empresa que se dedica a que tú vayas en grupos a hacer trabajo de cómo perder peso. Obviamente, cuando yo llegué a Weight Watchers, yo era como el más flaquito del grupo de ayuda. A mí me sobraban 40 libras, allí habían personas de 300, de 400 libras. Entonces yo fui como un poco exagerado porque yo decía, bueno, yo no tengo tanto problema, no soy obeso, estoy sobrepeso. Pero me sirvió para la solidaridad y la compasión y la empatía que hay que tener para entender el sufrimiento de otros. Exacto. Porque cuando yo sentía mi sufrimiento por 40 libras de más y veía el sufrimiento de alguien que casi creía imposible perder 300 libras de sobrepeso, yo decía, wow. Entonces a mí me sirvió mucho eso y era un grupo de autoayuda donde decías tu nombre y decías cómo habías compartido la semana y qué habías hecho por ti. Y yo me acuerdo que, te hago la anécdota que una señora dice, bueno, yo esta semana probé lo del tenedor. Entonces todos dijeron, ¿qué cosa probaste con el tenedor? Probé no echarle el dressing, la salsa a la ensalada, sino ponerla en un platito aparte y con el tenedor mojar la salsa y tomarme la cucharada. Y todos aplaudimos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Y celebramos que ella encontró eso, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces ahí estuve por 6 meses hasta que después dije, bueno, ya yo puedo solo. Y me sirvió ese grupo de autoayuda. Interesante, porque aquí también hay grupos de autoayuda para gente con sobrepeso, ya se instaló también el sistema. Y de hecho conocemos todos el éxito de grupos muy prestigiosos como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, ¿no? Que han salvado vidas. Sí. Ahora, justamente enganchando con lo que decíamos anteriormente, la religión tiene mala prensa. La religión tiene un problema de estructuras, de burocracias muy complicadas, casos de corrupción, pero sin embargo la fe sigue siendo muy necesaria, ¿no? ¿En qué lugar pones la fe en toda esta construcción que vos haces Claro. de mejorar nuestra calidad de vida?
Yo creo que lo único que hay que separar es qué cosa es espiritualidad, fe y religión, ¿verdad? Es como que hay que separar la política y los políticos, porque la política es necesaria y la política también tiene mala prensa, pero no hay que meter a todos los políticos en el mismo saco, porque sería innecesario e injusto. Entonces, lo mismo con el tema de la espiritualidad y la religión. Hay que ser espirituales porque eso es lo que somos. Somos seres de energía, somos seres donde hay que cultivar el espíritu. Y el hombre, el ser humano, encontró que cultivar el espíritu necesitaba una estructura, una organización. Y por eso siempre digo, porque me encanta viajar el mundo, que en el momento en el que surgieron las religiones, el mundo no estaba conectado tecnológicamente como lo está hoy. Si no, yo estoy seguro que no tuviéramos tantos dioses y tantas religiones distintas, porque nos hubiésemos puesto de acuerdo. Oye, vamos a crear guerras innecesarias, vamos a crear violencia innecesaria. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y tenemos un dios, o al menos unos pocos, y no la cantidad de dioses que hay? Pero en ese momento, Mario, el africano no podía salir de África. Claro. El que nació en este territorio guaraní acá, no se comunicaba con el inca, que nació en otra parte de América incluso. Entonces, todo el mundo tuvo su respuesta de espiritualidad creando una cosmovisión del mundo a lo que luego llamó religión. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo he aprendido desde una conciencia expandida a que si bien soy cristiano, no tengo el derecho de pensar que el único Dios que existe es el mío porque tengo un contrato de exclusividad con la espiritualidad a nivel global. No, señor. Yo siempre digo, si voy con un judío a una sinagoga porque me invita de buena fe, yo entro a esa sinagoga. Si voy con un pastor evangélico a una iglesia evangélica porque me invita de buena fe, yo voy sin juzgar. Mi madre era católica toda su vida, yo nací siendo católico y un buen día mi mamá me dijo, me gusta la iglesia cristiana evangélica, me voy a cambiar. Y yo le dije, es tu decisión como adulta. Si te hace bien, si conectas desde tu corazón, Dios ni te va a castigar, el Dios Jesucristo el católico, porque te fuiste a un Jesús que ahora es cristiano evangélico. No te va a castigar, te va a amar porque yo creo que Dios es amor. Dios no puede ser un Dios castigador. Entonces, el que tiene fe, y es una fe que está incluyente y no excluyente, y cuando digo esto es una fe que amas a todos, no importa si son de tu iglesia o no son de tu iglesia. Ese es el verdadero amor incondicional, porque nos sentimos conectados con todos los seres vivos. No importa su credo, no importa su sexo, no importa su estatus económico. Ese es el verdadero amor. Entonces, así ahora yo voy, ¿no? Como más abierto a explorar todo. Siempre tenés fe en un poder superior, digamos. No, es que sin eso no vivo. No viviría. No, sin eso no se vive. Tuviste una experiencia muy interesante con líderes muy significativos como Deepak Chopra o John C. Maxwell. Sí. Logré también entrevistarle a ambos, muy interesantes. ¿Ellos qué te dijeron al respecto? Porque al mismo tiempo, sobre todo Maxwell, es un líder religioso. Pastor. Es un pastor. Es un pastor cristiano. Exacto. Y Chopra tiene la visión más oriental de aceptar distintas divinidades, digamos. Claro, porque al ser indio, ¿verdad? Él tiene esa crianza del hinduismo, pero también es alguien que te habla del budismo. Y al vivir en Occidente es alguien que entendió que la espiritualidad tenía que estar mucho más abierta y no cerrada a una única tendencia religiosa. Entonces, tanto Maxwell, que se expandió más allá de hablarle solo a los feligreses de su iglesia, ¿ves? Le habla a cualquier persona porque le habla de liderazgo. Sí. Entonces es un tema universal, como Chopra, que habla de salud perfecta, de meditación, de balance, cuerpo, mente, alma. Le hablan a cualquier tipo de ser humano. Y eso es lo que a mí me interesa. Yo creo que nosotros tenemos que ir por encima de lo que nos separa, la ilusión de lo que nos divide, ir a la esencia de lo que somos. Es un archipiélago de almas y seres humanos que estamos todos conectados a través del sufrimiento y a través de la búsqueda del sentido de la vida. ¿Sos de practicar la meditación? Alguna vez me dijeron, es acallar la mente, es parar un poco ese ronroneo tan típico de gente que está en los negocios, en el periodismo, en la televisión. Sí. ¿Podés parar la mente? Podemos llegar a detener la velocidad con la que la mente funciona siempre y cuando no sea tu enfoque y tu obsesión. Okay. Porque cuando la mente sabe que eso es lo que estás intentando hacer con ella, más loca se vuelve, más desquiciada se vuelve. Entonces yo siempre le digo a las personas, no.
ese resultado te va a llegar por añadidura de una relajación. Porque cuando noto que las personas quieren que su mente se quede en blanco, es cuando su mente se llena más de pensamientos intrusivos no deseados. Entonces, el método que nosotros enseñamos de meditación es, no, relájate. Cero expectativas de acallar la mente. Eso va a ocurrir involuntariamente cuando tú empieces, a través de meditaciones guiadas, a llevar tu atención a otra cosa que sean más allá de tus pensamientos. Por ejemplo, llevamos la atención al centro del corazón. Si yo le invito a alguien a que lleve su atención a los latidos del corazón, es imposible que tu atención esté en dos lugares en simultáneo. Entonces ya ahí vas acallando la mente. Entonces es jugar con la mente, quitar la atención fuera de ella, la ponemos en la respiración, la ponemos en el centro del corazón o le invitamos a entretenerse a la mente con los mantras. ¿Verdad? Que hay gente que me dice, pero yo no soy indio, ¿cómo voy a repetir un mantra? Le digo, no tienes que ser indio. Puedes decirlo en español. Soy luz, soy amor, soy salud perfecta. Es entretener a la mente en la repetición de algo constante que la adormece y bloquea que haya pensamientos intrusivos de pasado o futuro que van a continuamente estar monopolizando tu tiempo y tu atención. Un maestro me dijo, Ismael, una vez, orar es hablar con Dios y meditar es escucharlo. Es cierto. Por ahí me gustó mucho esa definición y confieso que también soy de los que me cuesta parar la mente. Ahora me diste unas cuantas pistas gratuitamente que voy a aprovechar y creo que la gente lo va a aprovechar también. Esto se aplica en el Kala Center, Sí. tienen un sistema, tienen, digamos, sistematizado una enseñanza. Y de hecho te quiero regalar, y aquí está Bruno, que es el cómplice inicial de todas las empresas y aventuras que juntos hemos hecho, incluyendo Fundación Ismael Cala. Te quiero regalar para que pruebes nuestra aplicación de meditaciones guiadas. Se llama Escala Meditando, escala de escalar, escalar en bienestar, escalar en salud, escalar en paz, en equilibrio, en sabiduría. Escala Meditando. Y Está lo en vas todos, en un teléfono. ahí, en la tienda de aplicaciones. Ok. De todos los teléfonos inteligentes, buscas Escala Meditando, completamente hecha por hispanos, latinos, los desarrolladores de Kimagination. Es espectacular. Entonces hay meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, Bueno. principiantes, intermedio, avanzado. Y ha sido una oportunidad para muchas personas que nunca habían meditado, desde su teléfono, el poder meditar. Eso luego lo llevamos al Kala Center. Obvio, con talleres presenciales, talleres online. Y realmente la meditación es una herramienta que nos sirve, no importa el oficio, la profesión, la religión que practicamos, es para todo el que quiera estar a cargo de su cerebro y de su sistema. Yo no sé si he marcado en el tiempo porque estoy tan fascinado con la charla que me dicen que puedo seguir. Qué suerte. Porque quiero enganchar esto también con lo que hablamos antes, que es un poco la situación de tensión social que hay. Te hablaba fuera de cámaras. Violencia, lastimosamente muchos casos de feminicidio. Sí. Tenemos un récord en Latinoamérica. Y también algo que ha surgido últimamente, que es una especie de obsesión con todo lo que aparece como una superinformación. Antes teníamos pocos canales de información, un programa de radio, un canal de televisión, ahora estamos como invadidos, como bombardeados, ¿no? Aquí también hay que aplicar una serie de herramientas, o si no termina uno o agrediendo a la persona que más quieres por un problema Sí. no resuelto, o a veces peleando inclusive por cuestiones muy efímeras, muy leves, ¿no? ¿Qué hay que poner acá? ¿Un freno de mano? ¿Hay que volver a las raíces? ¿Hablar más en familia? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que un poquito de todo. El hablar más en familia, a veces la tecnología que tenemos nos hace estar más conectados a la distancia que conectados en el hogar. Correcto. Y el volver a hablar alrededor de la mesa, de la cena Ismael, familiar. estamos todos así. Así, exacto. Estamos acá está tu señora y tu hijo. Sí. Estamos todos acá. Y mira qué interesante, un estudio que se hizo, Mario, demuestra que cada vez más las jóvenes generaciones están inhabilitándose de expresar emocionalmente lo que sienten. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque ya no lo hablan, lo traducen con un emoticón. Ya no somos capaces de decir estoy triste, sino mando una carita triste. Ya no soy capaz de verbalizar estoy frustrado, sino que mando una cara con un emoticón que dice que supuestamente estoy frustrado. Entonces,
esa falta de ejercicio de poder verbalizar y tener la conciencia de un vocabulario emocional que me permita a mí drenar, desahogar, es lo que hace que mucha gente, al no tener ese recurso de desahogo, su válvula de escape explota en una posición de tensión con una agresión extrema. Entonces, no hay que justificar los feminicidios, lo que hay es que entender dónde está la causa. Y la causa está en que al hombre machista, al niño latino, sobre todo al hombre, sí, desde la niñez se le dijo: los hombres no lloran, usted no se caiga, usted no llore, levántese que no fue para nada. Si el hombre no llora, ¿para qué tiene lagrimales? Si el hombre no llora, ¿cómo expresa su frustración? ¿Cómo expresa su ternura? ¿Cómo expresa sus sentimientos? Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando analfabetos o analfabetas emocionales que crecen con un nivel de encierro hasta un día que explotan, pero la explosión es demasiado agresiva y violenta. Entonces, es un tema social que hay que atajar desde lo que estamos proveyendo en la educación. Falta educación emocional en la niñez y en la adolescencia. Analfabetos emocionales. Anoten eso porque es título también de otro libro muy conocido, Ismael, y he leído parte del mismo y sé que ahí también se ahonda este concepto. Nos queda un poco más de tiempo, nos quedó el tema de adicciones, que es muy importante porque a veces se cree que adicciones solamente a la droga, también hay adicciones a drogas lícitas como el alcohol. Así es. Hay gente medicamentos. Medicamentos, el gran drama, ¿no? En Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Y también quiero hablar al final del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar y perdonarnos, Ismael? ¿Cómo nos castigamos con las cosas que hicimos en el pasado y no podemos salir? Pero, ¿me das un momento? Por supuesto. Hoy me adueñé del programa de Ismael, pero lo estoy disfrutando enormemente, igual que usted seguramente. Ya volvemos con nuestro invitado de lujo esta noche en su programa, Ismael Cala. No nos va a alcanzar el tiempo, ya me di cuenta, estoy resignado, pero por lo menos algunas cosas que faltaban de las que prometimos quiero cumplir con Ismael aprovechando su generosidad. Me quedé pensando mucho en el tema del perdón, porque igual que vos, conozco familias que han estado distanciadas por años. Hay familias que recién se reconcilian cuando ya parte el padre. Así es. Hay divorcios muy duros, con guerra de los roses con los niños en el medio. ¿Por qué acumulamos tanto rencor y nos cuesta tanto perdonar, Ismael? Según tu visión, ¿no? Creo que porque también socialmente nos condicionaron a justificar nuestra incapacidad de perdonar. Entonces, cuando en el cerebro racional de una persona puede enumerar una cierta cantidad de razones lógicas aceptadas por otros, entonces tú estás bien, aparentemente justificando tu falta de perdón. Lo que pasa es que los investigadores, años recientes, han demostrado que la incapacidad de perdonar te quita salud, eleva tu presión arterial, baja tu sistema inmunológico y crea un desequilibrio hormonal, y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada vez que tú resientes, resentir es vuelvo a sentir. Y todo lo que uno no ha perdonado es porque te hace sentir agravio, queja, frustración, daño, humillación, perjuicio. Entonces, todo eso te hace resentir emocionalmente cosas que no son agradables para tu cuerpo. Y esas emociones, como el cortisol, la adrenalina, son dañinas para el torrente sanguíneo y desequilibran el sistema de homeostasis o equilibrio justo que cada organismo busca para poder vivir en plenitud. Entonces, la incapacidad de perdonar te quita años de vida, te quita salud, te quita alegría, te quita paz. Y ahí es donde uno tiene que entender que el perdón no es el regalo que le está haciendo a alguien más, una persona. El perdón es un regalo de autosanación y de felicidad. Y uno empieza a desmontar los mitos de que, ¿cómo lo voy a perdonar si nunca vino a arrepentirse de lo que hizo? No, no, no. Tú no estás perdonando a otro porque se arrepintió de lo que hizo, porque el perdón no es un regalo para ese otro. Eso es un efecto secundario. El perdón es un regalo que te libera de tu enojo, te libera de tu rabia. Pero la gente dice, ¿pero cómo yo voy a perdonar a quien mató a mi hijo? Yo digo, ¿qué opción tienes? Vivir por el resto de tu vida amargado, estreñido, constipado. Mira, la falta de perdón, Mario, es como que tú debes aceptar que tienes a una persona ocupando espacio
de tu casa sin pagarte renta. O sea, tienes a alguien en tu casa siempre ahí, que es esa persona a la que le resientes, a la que tienes ese pensamiento que no dejas ir, y está siempre ahí, pero ni siquiera te paga espacio por todo lo que ocupa de tu energía vital en tu cabeza, en tu mente. Yo digo, ¿es eso inteligente? Entonces, la gente que no perdona se está tragando un veneno de rata creyendo que está envenenando a otro, claro, cuando en realidad se está envenenando. el otro sigue campante. El otro sigue ¿Te tocó campante. perdonar a gente que te hizo daño? Por supuesto, yo tuve que perdonar a un tío que cuando yo era pequeño fue un niño amanerado, afeminado, porque no crecí con mi padre, crecí con madre, con abuela, y ese niño, ese tío, primo, hacía comentarios muy despectivos sobre mí, y yo los escuchaba. Claro. Y por muchos Te causaba años, mucho dolor, ¿no? por muchos años había mucho dolor, mucho resentimiento, mucha rabia contra él. Hasta que hice un proceso de perdón que fue más para mí que para él. Claro. Pero por ende también le resulta importante a él porque lo libero de esa culpa, de esos juicios. Pero me perdoné yo también por los juicios que tuve que hacer sobre mí, Claro. y sobre él. ¿Ves? Porque fueron juicios también sobre él bastante tóxicos, bastante dañinos, súper críticos. El perdonar no es olvidar, el perdonar no es condonar o justificar lo que la otra persona hizo. El perdonar es simplemente tú liberarte de la prisión, de esa carga emotiva que te quita poder y libertad personal. O sea, yo siempre le digo, el hacer un proceso de perdón es caminar el puente del miedo al amor. Y ese es el puente de la libertad. Y todo ser humano debería entenderlo. Hay cubanos que me van a criticar por lo que yo digo, pero no importa, yo ya digo las cosas aunque sean criticadas. Cubanos que obviamente Fidel Castro les confiscó sus tierras, claro, sufrieron muchísimo al salir de Cuba y nunca han podido perdonar eso que pasó. Y dicen que el día que van a ser feliz, por ejemplo, es el día que ya no haya ningún Castro dirigiendo Cuba. Pero yo digo, ¿y si tú mueres antes de que eso pase? ¿No piensas que es poco inteligente vivir con esa amargura sin intentar volver a reconstruir tu vida desde la felicidad y el amor? Entonces, yo tengo una única vida y tengo que hacer todo tipo de proceso de perdón posible para recuperar mi sonrisa, recuperar la alegría, vivir feliz, vivir en armonía y vivir 137 años. Alguien que no perdona no puede vivir 137 años. Interesantísimo y sobre todo aleccionador. Y no quería dejar hacia el final, porque es un tema real de la sociedad, las adicciones se han definido de muchas formas, ¿no? La propia Organización Mundial de Salud habla de un problema de salud, una enfermedad, Sí. que como tal hay que tratarla, ¿no? Pero claro, hay demasiados matices. Está el que toma alcohol todas las noches y cree que no es adicto, o está el que tiene que tomar pastillas para todo y cree que al ser legal no está transgrediendo nada. En realidad tenemos un problema bastante extendido en las sociedades de adicciones. Para ello, ¿qué necesitamos? Aceptación primero, ¿no? Entender que las adicciones son enfermedades, es una enfermedad. O sea, cuando uno a veces critica y juzga a una persona porque dice, pero ¿por qué no sale de donde está? Exacto. No se da cuenta que le hace mal, no se da cuenta que ha perdido a su familia, porque yo he tenido personas cercanas en mi familia con tema de adicciones y también en algún momento los juzgué. Hay que entender que no se trata de fuerza de voluntad. Correcto. Es una enfermedad. Y como cualquier otra enfermedad, el que tiene un problema de hígado mal, ¿verdad? No es que tenga poca fuerza de voluntad de superarlo, es que necesita ayuda profesional para superarlo. Lo mismo pasa con el tema de las adicciones. Tienes que someterte a un tratamiento como cualquier otro enfermo que necesita ayuda médica, ayuda profesional. El tema de las adicciones, a diferencia de coaptación, que es algo que tú puedes cambiar en el ser humano reubicando un hueso que se salió del lugar, Claro. las adicciones no se curan tan rápido. ¿Por qué? Porque hay un enrollado, un cableado en la manera en que yo concibo el mundo. He hecho asociaciones neurolingüísticas de placer y dolor con la acción, que es mi adicción, que llena un aparente vacío. Entonces, ese cableado y ese enrollado del cerebro, Mario, costó años llegar allí. A veces no se deshace en un día. Por eso funcionan también los procesos de internos en lugares o clínicas de rehabilitación que toman meses, ni siquiera días. Entonces, es lo importante que nosotros tenemos que entender. Bueno, es que yo soy adicto, ¿eh? Ah, bueno. Soy adicto al azúcar, Ahí tenemos soy adicto a la harina. Todo lo que tenga más poder que tú en algún momento y tú sientas la incapacidad de decir cómo quiero parar, pero al mismo tiempo no puedo parar. No es voluntario. Exactamente. Yo siento a veces que la comida y mi relación con la comida ha sido la relación de un adicto. Lo único que no es heroína,
Ok, no me ha hecho tanto daño como si fuera una adicción extrema a una heroína que con una sobredosis te mata. Pero yo sí siento que en algunas cosas he tenido adicciones. Hemos visto a tantos compañeros y compañeras caer, ¿no? Y se siente tanta tristeza, ¿no? Porque no pudieron. Me encanta que hayamos tocado esto porque es un tema que también trasciende cualquier frontera y está en Paraguay como en Miami o como en Europa, ¿no? ¿Cuál es tu técnica para que no parezcas un sapo de otro pozo que viene a preguntar a políticos, a empresarios, a artistas paraguayos? ¿Cómo te manejas cuando tenés que entrar en ese terreno? La verdad que con curiosidad y humildad. Antes me tensaba porque creía que un buen entrevistador tenía que saberlo todo del entrevistado. Y tenía que decirle detalles y cosas. Y después descubrí que no. Y uno de los maestros que me hizo descubrir que no, que hablábamos en el almuerzo hoy, fue Larry King, al que yo estudié y moldeé en su carrera en CNN global por 25 años. Y de hecho, Cala en CNN en español, yo no se lo niego a nadie, fue decir, voy a ser Larry King en español. Porque para mí era un maestro y un pionero al que yo seguía. Y él siempre me dijo, la clave de todo está en escuchar. La clave de todo está en que el guión desaparezca, porque a través de tu escucha activa van a salir las mejores preguntas de esa conversación, ni siquiera las que tú llevabas preparadas. Lo que has hecho tú hoy, que viniste sin guión. Sí. Entonces, obviamente yo sí soy de los que quiero un guioncito porque me gusta tener como un preestudio de los invitados para no olvidar cosas importantes. Pero el guión tiene que quedar como una red de seguridad a la que yo entro y salgo. Y el televidente no se puede dar cuenta. Y la verdad que fluir con la conversación, sentir al otro ser humano es lo que creo que hace que una buena entrevista llegue a ser memorable, llegue a ser una cálida conversación. Y la verdad que estoy fascinado porque cada vez que vengo, y gracias a la oportunidad de Rodolfo Marlusi, la mega cadena de comunicación con Vamos por Más Producciones, conozco a interesantísimos personajes de todos los ámbitos de la sociedad paraguaya. Y para mí es un placer porque a través de ellos, que son mis entrevistados, conozco más el país. Ahí está, así será el juego ya muy pronto aquí en Mega TV, cuando Ismael comienza a invitar a cada uno de los personajes más importantes de Paraguay. Tengo un regalo, Mario. ¿Sí? Tengo un regalo. Hablábamos ahorita de la aplicación Escala Meditando, meditaciones guiadas en español. Y todos los que nos están viendo por un mes completo van a poder descargar totalmente gratis la aplicación en su teléfono inteligente. Cuando descarguen y le pidan el código de promoción es Mega Paraguay, todo juntito, Mega Paraguay, así que es una cortesía de Mega Documental con Ismael Cala en Mega TV, el que ustedes puedan disfrutar de esta herramienta que a mí me ha transformado la vida. Muy bien, Mega Paraguay, muy fácil. Así es. Todo junto. Entrando en la parte final, un ping-pong rápido que me gustaría aprovechar para ir conociendo ya definitivamente a Ismael en lo posible dentro del límite de este programa. ¿Qué es el amor para vos en tu vida? ¿Qué significó el amor? El amor es todo. El amor es el concepto de vibración más alta en el que el ser humano puede encontrarse. Antes yo concebía el amor de una manera muy limitada porque era solo familia, pareja, pero hoy me doy cuenta que yo puedo amar a personas a las que nunca conocí y nunca voy a conocer, simplemente sintiendo que estoy conectado con la raza humana. Amo las plantas, amo a mis cabritos del Cala Center. Nació Melito, que le puse el seudónimo con el que llamaban a mi padre. ¿Ves? Porque para mí es amor el tener una planta que simboliza a mi abuela dentro de mi casa, tener cabritos que tienen el nombre de mi madre, ahora de mi padre, porque yo siento que esos son tus afectos y los puedes tener vivos. ¿Quién te dice que no? Y los puedes tener cerca. El amor es la vibración más alta con la que un ser humano puede realmente hacer magia y milagros en su vida. ¿Qué conmueve a Ismael Cala? ¿Qué es algo que te toca de pronto y te puede generar sentimientos muy profundos de todo tipo, ¿no? Algunos, en mi caso, la música, por ejemplo, tiene un poder muy grande. ¿A vos qué te mueve así absolutamente? A mí me mueve ver cómo la naturaleza y el universo tiene unas leyes tan orgánicas que si uno se pone detenidamente a observarlas, vas a decir cómo esto puede pasar.
La música me fascina, soy de los que escucha música todo el tiempo. Música para un propósito diferente, a veces uso música para meditar, otras veces para concentrarme y estudiar, otras veces para bailar, Claro. otras veces música clásica para observar naturaleza. Y últimamente te puedo decir que lo que me obnubila, que me roba el tiempo, es mi relación con las plantas. De hecho, saliste de la ciudad y te fuiste a un lugar mucho más amigable con la naturaleza, Sí. ¿no? ¿Dónde queda eso? Eso queda a 30 minutos al sur del aeropuerto de Miami, camino hacia Homestead, hacia los Cayos de la Sí, Florida. Hermoso. Es una zona agrícola que se llama Redland. Hay cultivos de tomate, de frutas, aguacate, mangos. Y ahí está el Cala Center. Ahí está el Cala Center, es una propiedad que seguirá creciendo en terrenos aledaños para poder construir todos los recintos de meditación, los bungalows para que las personas vayan a retiros y se queden 3, 4, 5 días en un detox de cuerpo, mente y alma. Entonces empezamos recién a construir todo el proyecto. Interesante. Y ya entrando a la etapa final de esta charla, para mí muy enriquecedora, la verdad que estoy muy contento porque creo que logré lo que justamente Ismael pedía, que era conocer a la persona más allá del personaje, ¿no? Creo que fuiste hoy muy abierto y sincero. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Uno, a ver, a veces es un juego peligroso con el ego también, cuando uno Sí. piensa, me recordarán como la gran figura. Hay un chiste de Quino, el humorista argentino, que se imagina multitud en su entierro, cuando está a punto de meterse un balazo, ¿no? Entonces es un medio loco el tipo y se mata por eso. Pero uno va a trascender un día a otra forma de vida. Sí. ¿Cómo te gustaría que la gente en Paraguay, en Florida, en Buenos Aires, en Santiago de Chile te recuerde? Pues simple, yo quisiera ser recordado como un ser humano que encontró cómo lidiar con el sufrimiento y la cuota de dolor que le tocó vivir y transformar eso en inspiración y crecimiento hacia otros. Entonces, si esa es la misión que me tocó en la vida, que creo que es la que todos los días yo promuevo con el equipo, nuestras empresas, la fundación, de ayudar a despertar y elevar conciencias en otros seres humanos, estoy feliz. De hecho, hay veces que yo digo, Dios, yo quiero vivir 137 años, pero ¿estoy preparado para morir hoy? Sí. Sí, porque creo que todos los días estoy viviendo con la conciencia de decir, hice hoy lo mejor que pude para añadir valor a otros seres humanos en mi camino. Y la verdad que cuando me hago esa pregunta y terminan mis días, digo, sí, creo que estuve consciente que hice lo mejor que pude en añadir valor con lo que me tocó hacer hoy como día. Y la verdad que eso es lo que me propongo como legado. Si llegan otras cosas, maravillosas, pero el legado es dejar un impacto positivo en dejar el mundo un poquito más lleno de amor. A ver si entendí bien y con esto termino. Llegaste a un momento en que llegaste a pensar que la vida ya no valía la pena y hoy llegaste, sin embargo, a este estadio en el cual estás lleno de energía y con ganas de compartir esto. ¿Te pasó ese viaje completo? Sí, claro, porque a los 15, 16 años, como te decía, cuando mi madre me lleva al psiquiatra, que me da una pastilla, un ansiolítico, antidepresivo, yo empecé a tomar esto, pues yo decía, ¿qué sentido tiene vivir así? No entiendo, tiene que haber algo más donde yo pueda descubrir un propósito de la vida y no que sea tomarme esta pastilla. Y como viví ese proceso y me hice cargo de todo lo que me pasó, pues siempre le digo a las personas, uno tiene que tener mucha responsabilidad con su salud mental. Uno tiene que dedicar tiempo a su autoconocimiento, porque a veces mucho de lo que vivimos y no sabemos cómo resolver es porque no hemos invertido suficiente tiempo en explorar qué hay dentro, los recursos que ya yo tengo. Entonces hoy, como los descubrí y veo que tengo mucho más poder personal desde la fragilidad de ser humanos de lo que creía antes, estoy feliz porque descubro que la vida es una aventura y es una aventura positiva, que nada de lo que pasa, aunque sea triste y doloroso, es porque vienen a vengarse contra mí, sino es algo que me toca vivir para aprender algo, para dar un salto cuántico en el nivel de conciencia hacia el futuro. Entonces nada lo veo como algo en contra, sino como algo que me deja a favor algo. Me da la impresión de que acabamos de hablar, más allá del personaje, más allá del hombre famoso que escribe libros y firma autógrafos, con un hombre que triunfó. Me parece que soy un triunfador, Ismael, y es un orgullo haber hablado con alguien que pudo superar sus propias frustraciones, sus propios miedos, y hasta su propia debilidad extrema que lo pudo llevar a una situación de casi finalizar la vida, ¿no? Y la gente que está viendo
quizás tome esa idea también como una forma de recuperar lo que ha perdido. Ojalá sea así. Ojalá que sí. Fue un honor. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bienvenido a Paraguay. Éxitos también con los nuevos proyectos a través de la mega cadena. Así será, si Dios lo permite y sobre todo si la audiencia nos permite también charlar como charlamos hoy con Ismael Cala. Un orgullo realmente poder tenerlo acá con nuestra familia en Mega Cadena de Comunicación. Gracias a Norman Harrison, nuestro director propietario, y todo el equipo. Me quiere decir a Rodolfo y Marlucy, que son amigos de toda la vida. Esa historia te voy a contar otro día. Ismael Cala, con nosotros, el verdadero, el ser humano, el que conquistó todo lo que ganó en base a reconocer sus problemas, sus errores y dar un paso adelante para ser un triunfador. Gracias, buenas noches.